Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En este vídeo te mostraré cómo crear unos dados funcionales. Los dados se lanzarán de forma aleatoria al presionar la tecla espacio y se comportarán de manera realista, generando resultados diferentes en cada tirada. Pero antes de proceder con la implementación, quiero agradecerte tu apoyo con el botón de me gusta y tu suscripción. Si aún no estás suscrito, instarte a que lo hagas si el contenido que subo al canal es de tu agrado. Todo esto significa mucho para mí y es una gran motivación para seguir adelante. En la descripción del vídeo tienes un enlace a los assets que utilizaré en este tutorial, entre los que se incluye un dado, un plato con tapete para que los dados caigan en cada tirada. Estos assets los he creado en Blender y están disponibles para su uso libre. Podéis utilizarlos según vuestras necesidades, aunque cabe destacar que no son de la mejor calidad. Podrás observar que ya he preparado la escena. Para ahorrar tiempo he omitido la explicación de cómo crear esta escena, pero el proceso es muy sencillo. Para comenzar, simplemente crea un nuevo proyecto 3D en Unity y carga los assets que se encuentran en la descripción del vídeo. La mesa es un plano con la textura de madera que se encuentra en la carpeta materiales con el nombre mesa. El plato en el que caen los dados se encuentra en la carpeta modelos con el nombre tapete. Para componer la escena he arrastrado el plato a la escena y lo he escalado a mi gusto. Los materiales utilizados para el aro del plato y el tapete también se encuentran en la carpeta materiales. Por último, he posicionado la cámara apuntando al plato. Ahora crearé una nueva carpeta llamada materiales físicos, donde almacenaré los physics material que utilizaré en este programa. Para ello hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú voy a Create y selecciono Folder, materiales físicos. Dentro de la carpeta materiales físicos voy a crear un nuevo physics material llamado rebote. Para crear este material haré clic con el botón derecho del ratón, iré al menú a Create y bajaré hasta Physics Material y le pondré el nombre de rebote. Con el nuevo material físico seleccionado, procederé a modificar sus valores en el inspector para replicar el rebote de un dado. En la sección de Dynamic Friction modificaré su valor de 0,6 a 0,2, mientras que en Static Friction lo dejaré en 0,6. En cuanto a Bounces, estableceré su valor en 0,65. Por último, cambiaré la opción de Friction Combine de Avenger a máximo. De esta manera he creado un material físico necesario para el rebote de los dados. Estos valores los he alcanzado mediante la experimentación, ajustando cada uno de ellos hasta que el movimiento del dado al rebotar se asemejaba lo más posible al de un dado en la realidad. Ahora procederé a modificar el prefab del dado que se encuentra en la carpeta prefab de Asset. Voy a la carpeta prefab y abriré el objeto prefab haciendo doble clic sobre él. Al hacerlo, notarás que tanto la escena, la jerarquía y el inspector cambian para mostrar solo el objeto prefab. Este prefab contiene el modelo del dado, así como los componentes Rigid Body y Box Collider. Creé este prefab añadiendo los números a cada del dado en Unity, en lugar de ser parte del modelo importado desde Blender. Por esta razón utilizo un prefab del dado en lugar de simplemente usar el modelo de la carpeta modelos. Si deseas usar otro modelo con los números incorporados, simplemente deberías añadirle un Box Collider y un Rigid Body y podrías continuar desde este punto. Con el dado seleccionado en Prefab, me desplazo al inspector y busco el componente Box Collider y donde pone Material, le doy al círculo y selecciono el material físico que acabo de crear, rebote. De esta manera el comportamiento del dado en la escena será más realista y preciso. Salgo del prefab haciendo clic sobre la flecha de retorno de la jerarquía y regreso a la escena. En la sección Asset es importante mantener una estructura organizada, por lo que procederé a crear una nueva carpeta que denominaré Script. Esta carpeta contendrá todos los scripts de César que serán necesarios para el correcto funcionamiento del programa. Así que voy a Asset, hago clic con el botón derecho del ratón, voy a Create y en el menú desplegable selecciono Folder y le cambio el nombre por Scripts. Dentro de la carpeta Scripts voy a crear un nuevo script de César al que denominaré Control Dado. Para ello hago clic con el botón derecho del ratón, voy a Create y en el menú desplegable selecciono César Script y le cambio el nombre por el de Control Dado. A continuación,
Abriré el nuevo script control dado en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Voy a comenzar creando 3 variables privadas de tipo float a las que llamaré eje X, eje Y y eje Z. Estas variables contendrán un valor generado aleatoriamente para rotar el dado en los 3 ejes de manera aleatoria en cada tirada. Así que pongo private float eje X. La copio, la pego, cambio el eje X por el eje Y y repito para el eje Z. Después de esto crearé una nueva variable privada de tipo vector3 llamada posición inicial. Esta variable contendrá la posición inicial del dado antes de ser lanzado para que pueda regresar a ella antes de cada lanzamiento. Así que private vector3 posición inicial. Ahora procederé a crear una nueva variable privada de tipo rigidBody, la cual denominaré rbDado. Esta variable albergará el rigidBody del objeto dado. Utilizaré esta variable para interactuar con el rigidBody del objeto a través de código. Así que pongo private rigidBody rb. En el método start asignaré la posición actual del dado a la variable posición inicial. Así que pongo posición inicial es igual a this.transform.position. Continuaré asignando la referencia del rigidBody del objeto a la variable rbDado. Así que rbDado es igual a this.getComponentRigidBody. Después de haber completado la asignación de la referencia al rigidBody del objeto, procederé a crear un nuevo método al que llamaré prepararDado para preparar el dado antes de ser lanzado. Así que bajo aquí, pongo void preparar dado. Dentro del bloque del código del método prepararDado, asignaré el valor almacenado en la variable posición inicial a la posición del objeto para posicionarlo en dicha posición antes de su lanzamiento. Así que this.transform.position es igual a posición inicial. Después de posicionar el objeto en su posición inicial, detendré su movimiento para evitar que se acumulen fuerzas entre tiradas consecutivas, lo cual podría hacer que el objeto se desplazara fuera de la pantalla. Para detener el objeto, asignaré un nuevo vector3 con sus 3 parámetros establecidos a 0 a la variable velocidad del rigidBody de la variable rbDado. Así que rbDado.velocity es igual a new vector3 0,0,0. Continuaré generando un número aleatorio comprendido entre 0 y 270 que almacenaré en la variable eje X. Para hacerlo, utilizaré el método randomRange, el cual requiere 2 parámetros que indican el valor mínimo y máximo entre los que se generará el número aleatorio. Es importante destacar que el valor máximo debe ser incrementado en 1 con respecto al valor máximo deseado. En este caso, como se desea un número aleatorio comprendido entre 0 y 270, se utilizará el valor 271 como número máximo. Posteriormente, utilizaré este valor para rotar el dado en el eje X, el número de grados indicados por el número generado aleatoriamente. Así que eje X es igual a random.range 0,271. Una vez generado el número aleatorio para el eje X, procederé a hacer lo mismo para el eje Y y el eje Z. Así que copiaré esta línea y la duplicaré 2 veces y cambiaré el eje X por el eje Y el eje X por el eje Z. Procederé a rotar el objeto utilizando el método rotate del componente transform. Para ello, pasaré como parámetro las variables que contienen los nuevos valores de rotación del objeto para cada uno de sus ejes. Así que pongo this.transform.rotate eje
X, eje Y, eje Z. Realizo esta operación para que el dado presente una rotación diferente y aleatoria en cada lanzamiento, lo que sería análogo a agitar un dado entre las manos antes de lanzarlo en la vida real. Para proceder al lanzamiento del dado, generaré aleatoriamente la dirección en la que saldrá el dado al ser lanzado. Para ello, utilizaré nuevamente el método Random Range. Sin embargo, esta vez los valores serán menores, ya que representarán la fuerza con la que el dado será lanzado. En el eje X y Z los valores oscilarán entre -3 y 3 para evitar que el dado se salga del área de juego. Y en el eje Y los valores serán entre -2 y 0, ya que el dado al ser lanzado no puede salir hacia arriba, sino que debe caer sobre el tapete. Así que pongo para el eje X igual a random.range -3,3. Copio esta línea y hago para el eje Y y para el eje Z. Cambio el eje por el Y y pongo -2 y 0. Y para el eje Z cambio el eje y lo dejo tal cual. Se me ha olvidado poner aquí las Fs porque son números float. Y para que Unity sepa que son float, hay que ponerles una F. Y aquí me ha pasado exactamente lo mismo. Después de haber generado la dirección aleatoria para el lanzamiento del dado, procederé a aplicar la fuerza correspondiente al objeto mediante el método addForce del componente RigidBody, utilizando el método de fuerza impulso. Para ello, asignaré como parámetros las variables que contienen los valores de fuerza para cada uno de los ejes, que se generaron de forma aleatoria, y por último el parámetro ForceModImpulse. Así que rb.addForce como primer parámetro, eje X como segundo parámetro, eje Y como tercer parámetro, eje Z como cuarto parámetro, ForceModImpulse. En el método update verificaré mediante una estructura condicional if si el usuario ha presionado la tecla espacio, así que pongo if entre paréntesis input punto get keydown y entre paréntesis keycode espacio. En caso de que la tecla haya sido pulsada, dentro del bloque del código del if se realizará una llamada al método preparar dado para llevar a cabo una nueva tirada de dados. Así que pongo preparar dados. En el método start, después de asignarle el componente RigidBody al objeto, realizaré una llamada al método preparar dado. De lo contrario, cada vez que se inicie el programa, los dados tendrán siempre los mismos valores en la primera tirada. Así que preparar dado. Una vez finalizado el código de este script, procederé a regresar a Unity para asignárselo al objeto prefab dado. Vuelvo a Unity. Voy a Asset y en la carpeta prefab abro el prefab del dado y con todo el dado seleccionado le asigno añadir control dado. Una vez he asignado el script al objeto prefab, procederé a crear dos instancias del objeto dado en la escena. Para ello, regreso a la escena y voy a arrastrar dos dados a la escena. Perfecto. Como podéis ver, ambos dados se han generado uno encima de otro, así que procederé a colocarlos en el sitio que más me guste sobre el tapete. Una vez colocados los dados, si ejecuto el programa, podrás observar cómo los dados son lanzados sobre el tapete y colisionan entre sí hasta detenerse. Cada vez que pulso la tecla espacio, se realizará una nueva tirada que generará valores aleatorios para los dados. Paro la ejecución del programa. Con esto ya hemos creado un par de dados que se comportan realmente generando números aleatorios y chocando entre sí y con el escenario.
Ahora voy a proceder a detectar qué cara es la que se encuentra en la parte superior y qué cara se encuentra en la parte inferior de los dados. Voy a determinar el valor de cada dado y mostrar en pantalla tanto el valor de cada dado como la suma de ambos. Me dirigiré a Asset y en Asset a la carpeta Prefab y voy a abrir el Prefab del cubo. Voy a crear una esfera a la que le cambiaré el nombre por el de cara 1. Para ello, en la jerarquía utilizaré el botón derecho del ratón, haré clic y iré a Create Object y en el menú desplegable seleccionaré Sphere y le cambiaré el nombre por cara 1. Le reduciré el tamaño a esta esfera a 0,5 en los 3 ejes. Y la posicionaré sobre el número 1 centrada en el dado. Dejando que sobresalga un poquito por la parte superior. Posteriormente marcaré el Sphere Collider como X-Trigger para que la esfera no colisione con los demás colliders de la escena. Para completar el proceso, repetiré la creación de esferas para cada cara del dado, duplicando la esfera cara 1 y cambiándole el nombre correspondiente al valor de la cara que representan. Una vez creadas las esferas para cada cara del dado, para evitar que sean visibles en el juego, les desactivaré el componente Mesh Renderer en el inspector. De esta manera las esferas seguirán funcionando normalmente, pero no serán visibles en el juego. Así que selecciono las 6 esferas y desactivo el Mesh Renderer. Salgo del Prefab haciendo clic sobre la flecha de retorno de la jerarquía y regreso a la escena. Dentro de la carpeta Scripts, vuelvo a Asset, Scripts, crearé un nuevo script de C# al que denominaré Control Cara. Para ello, haré clic con el botón derecho del ratón, en el menú seleccionaré Create y en el menú desplegable C# Script y le cambiaré el nombre por Control Cara. A continuación, abriré el nuevo script Control Cara en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Para empezar, voy a limitar los métodos start y update, ya que no los utilizaré en este código. Es una buena práctica de programación eliminar todo lo que no se utiliza en el código, para que sea más fácil de entender y de mantener. Así que selecciono el método start y el update y los elimino. Crearé una variable privada de tipo booleana a la que llamaré en el suelo y que inicializaré en false. Esta variable cambiará a true si la cara del dado está en contacto con el tapete o a false si no lo está. Así que private bool en el suelo igual a false. A través del método onTriggerEnter verificaré si la esfera que alberga esta cara ha entrado en contacto con otro objeto. Así que void onTriggerEnter. Dentro del bloque del código del método onTriggerEnter verificaré mediante una estructura condicional if si el objeto con el que la esfera de esta cara ha entrado en contacto está etiquetado como tapete. Este objeto estará referenciado en la variable other. Así que pongo if entre paréntesis other GainObject.tag es igual a tapete. Si la etiqueta del objeto con el que ha entrado en contacto la esfera de esta cara es tapete, modificaré el valor de la variable en el suelo de false a true. Así que en el suelo igual a true. Ahora, utilizando el método onTriggerExit, modificaré el valor de la variable en el suelo de true a false, ya que la esfera de esta cara ya no estará en contacto con ningún objeto. Así que void onTriggerExit en el suelo igual a false. Por último, crearé un nuevo método público que devolverá un bool y que llamaré comprueba suelo. Así que pongo public bool
comprueba suelo. Dentro del bloque del código del método comprueba suelo, retornaré el valor de la variable en el suelo. De esta manera, cuando se llame a este método, se devolverá el valor actual de dicha variable. Así que return en el suelo. Regreso a Unity y voy a agregar este script recién creado a cada una de las esferas que creé en la escala del objeto prefab. Así que voy a Asset, a la carpeta prefab, abro el objeto prefab y selecciono las 6 esferas. Le doy a Add Component y selecciono el script Control Cara. Salgo del objeto prefab pulsando sobre la flecha de regreso de la jerarquía y regreso a la escena. A continuación abriré el script control dado en mi editor de código. Comenzaré por agregar una nueva variable privada de tipo ball a la que llamaré dado en movimiento y le inicializaré a true. Esta variable contendrá true cuando el dado sea lanzado y se encuentre en movimiento y false cuando esté parado sobre el tapete. Así que private bull dado en movimiento igual. Ahora procederé a crear un array público de tipo control cara, el cual es el script que utilizamos para controlar si las caras del dado estaban en contacto con el tapete o no. Llamaré a este array lados y lo inicializaré con new control caras 6 para crear un array de 6 espacios. Así que pongo public control cara, le pongo los corchetes, le doy el nombre lados igual a new control cara corchetes y entre los corchetes 6 para que nos cree 6 elementos en el array. Crearé una nueva variable privada de tipo entero llamada valor dado, el cual almacenará el valor de la cara superior del dado, es decir, el valor del dado. Así que private int valor dado. Para finalizar la creación de nuevas variables, voy a crear otra variable privada de tipo entero llamada lado oculto, la cual almacenará el valor de la cara del dado que se encuentra contra el tapete. Así que private int lado oculto. Continuaré creando un nuevo método que devolverá un valor entero y que llamaré comprobar lados. Así que voy al final, pongo int comprobar lados. Dentro del método comprobar lados, crearé una variable entera llamada valor y la inicializaré a 0. Esta variable almacenará el valor de la cara del dado que se encuentra en contacto con el tapete y que será devuelta al llamar al método. Así que int valor igual a 0. Utilizaré un bucle for para recorrer todos los elementos del array lados que van del 0 al 5. Para ello crearé una variable entera llamada i y la inicializaré a 0 como primer parámetro del for. Como segundo parámetro comprobaré que el valor de i sea menor de 6. De esta manera me aseguro de que el valor de i no pase de 5. Y como tercer parámetro incrementaré el valor de i en 1 en cada iteración del bucle. Así que for entre paréntesis int i es igual a 0, punto y coma, y sea menor de 6, punto y coma, y más. Dentro del bloque del código del for, mediante una estructura condicional if, comprobaré si este elemento del array, que no es otra cosa que una referencia a la esfera que está en cada una de las caras del dado, se encuentra sobre el tapete. Para ello utilizaré el método comprueba suelo que creamos en el script control cara, que nos devuelve el valor de la variable en el suelo, la cual contiene true si esa cara está sobre el tapete o false si no lo está. En caso de que al comprobar una de las caras obtengamos el valor true, entraremos dentro del bloque del código del if. Así que if entre paréntesis lados corchetes y punto comprobar suelo.
Dentro del bloque del código if asignaré a la variable valor el valor de la variable i, incrementando su valor en 1, ya que el bucle for recoge los elementos del array del 0 al 5, siendo 0 la cara 1 del dado, y así sucesivamente. Así que valor es igual a i más 1. Después de haber comprobado todas las caras del dado, se retorna la variable valor, la cual contiene el valor de la cara que se encuentra en contacto con el tapete. Así que return valor. Dentro del método update comprobaré si el dado está parado mediante una estructura condicional if. Para ello utilizaré el método isSleeping del componente rigidBody, que devuelve un valor booleano true si el dado está en reposo. También comprobaré que la variable dado en movimiento sea true, asegurándome de que el dado ha sido lanzado y está en movimiento. Así que if entre paréntesis rbdado punto is sleeping doble ampersand en movimiento. Si ambas comprobaciones son verdaderas, dentro del bloque del código del if asignaré false a la variable dado en movimiento, ya que he comprobado que el dado se encuentra en reposo. Así que dado en movimiento igual a false. Continuaré asignando a la variable lado oculto el valor devuelto por el método comprobar lados. Este valor corresponderá a la cara del dado que se encuentra sobre el tapete en ese momento. Así que lado oculto es igual a comprobar lados. Para determinar el valor de la cara superior del dado en función del valor de la cara inferior que se encuentra sobre el tapete, es importante considerar que las caras opuestas de un dado siempre suman 7. Con este conocimiento y teniendo en cuenta el valor de la cara inferior, se puede calcular el valor de la cara superior restando el valor de la cara inferior a 7. El resultado lo asignaré a la variable valor dado, así que valor dado es igual a 7 menos la variable lado oculto. Mediante una estructura condicional if, verificaré si el valor almacenado en la variable valor dado es igual a 7. En ese caso, se puede deducir que el lado no tiene ninguna cara sobre el tapete, ya que puede estar apoyado sobre el borde del plato o sobre el otro dado. Así que pongo if, entre paréntesis, valor dado es igual a 7. Dentro del bloque del código del if, aplicaré una fuerza de 3 unidades en el eje X del dado, para desplazarlo un poco e intentar posarlo sobre el tapete. Así que pongo rbdado punto add force 3f,0,0 y el tipo de fuerza force impulso. Después de recibir el impulso, el dado vuelve a estar en movimiento, por lo que es necesario asignar el valor true a la variable dado en movimiento. Así que dado en movimiento es igual a true. Una vez obtenido el valor del dado, regresaré a Unity y abriré nuevamente el prefab del dado. En el inspector podré observar que se muestran los 6 elementos que forman el array lados. Para cada uno de estos elementos debo arrastrar la esfera correspondiente del dado. Por ejemplo, al elemento 0 le asignaré la cara 1, al elemento 1 la cara 2, y así sucesivamente hasta haber terminado de asignar todas las esferas. Así que voy, selecciono la cara 1 y la arrastro al 0, la cara 2 y la arrastro al 1. La cara 3 y se la arrastro al 2, cara 4 al 3, la cara 5 al 4 y la cara 6 al 5. Salgo del prefab haciendo clic en la flecha de retorno de la jerarquía para regresar a la escena. Una vez en la escena, crearé un canvas y un panel para mostrar los datos al usuario. Para ello, en la jerarquía haré clic con el botón derecho del ratón. En el menú me desplazaré a UI y en el menú desplegable a Panel. Lo que me creará un panel blanco semitransparente que cubrirá toda la imagen. En el inspector, en el componente Imagen, haré clic sobre el color y modificaré el canal alfa de 100 a 0
para que el panel se vuelva completamente transparente. Continuaré creando un objeto TextMesh Pro. Para ello, sobre el objeto panel, hago clic con el botón derecho del ratón y en el menú selecciono UI y en el menú desplegable TextMesh Pro. Le voy a cambiar el nombre por el de dado 1. En el inspector ajustaré su tamaño en el componente Red Transform, configurando su ancho y su alto en 400 y 100 respectivamente. Así que 400 de ancho, 100 de alto. Y posteriormente lo posicionaré en la esquina superior izquierda de la pantalla con un margen, estableciendo el valor en el eje X en menos 857,3 y en el eje Y de 450. En el recuadro de Text Inputs cambiaré el valor por defecto y pondré dado 1, 2 puntos, valor 0. Marcaré la negrita, marcaré el autosite y lo centraré a la derecha. Y para que se vea mejor cambiaré el color de blanco a negro. Continuaré duplicando el objeto TextMesh Pro dado 1, duplicate, y le cambiaré el nombre por el de dado 2. Y en el cuadro del Text Inputs cambiaré el valor de dado 1 por dado 2. Y después ajustaré su altura en la posición Y de 450 a 380 para que se posicione un poquito por debajo del valor del dado 1. Ahora duplicaré el objeto dado 2, duplicate, y le cambiaré el nombre por valor total. Y en el cuadro del Text Input cambiaré dado 1 por valor, bueno, pondré simplemente total. Y ajustaré su posición en el eje Y disminuyendo de 450 a 310. De esta manera he creado los objetos necesarios para mostrar tanto el valor de los dados individualmente como la suma total de los mismos. Si ejecuto el programa, podemos ver cómo se nos han colocado aquí al lado izquierdo de la pantalla los datos del dado 1, del dado 2 y del total, la suma total del valor de los dados. Dentro de la carpeta script crearé un nuevo script de C# al que denominaré control menú. Este script se encargará de actualizar los valores mostrados en pantalla después de cada tirada de dados. Para ello iré a la carpeta script, el botón derecho del ratón, en el menú seleccionaré create y en el menú desplegable C# script y le cambiaré el nombre por control menú. A continuación, abriré el nuevo script control menú en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Para empezar, voy a eliminar los métodos start y update, ya que no los utilizaré en este código. Es una buena práctica de programación eliminar todo lo que no se utiliza en el código para que sea más fácil de entender y mantener. Así que selecciono el método update y el start y los elimino. Una vez eliminados los métodos start y update, voy a comenzar creando una instancia de este script para acceder a él desde otros scripts. Este patrón de diseño se conoce como singleton y garantiza que esta clase solo tenga una instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. Para crear una instancia es necesario definirla como una variable pública para que pueda ser accedida desde otros scripts. Además, esta variable debe ser estática, el tipo debe ser el nombre del script y por último debe dársele un nombre a la variable. Para que sea más fácil de recordar, usaré el nombre instancia. Así, public static control menú instancia. A continuación, crearé tres variables del tipo tmptext, a las que denominaré dado 1, dado 2 y valor total. Estas variables contendrán la referencia de los objetos TextMesh Pro creados anteriormente y las utilizaré para modificar los valores mostrados por estos objetos mediante código. Como deseo acceder a estas variables privadas desde el inspector de Unity, les agregaré el atributo SerializedField delante de ellas. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity, así que entre corchetes SerializedField private
mtext y dado 1. Copiaré esta línea y de dado 2 y valor total. Ahora crearé dos nuevas variables privadas de tipo int llamadas valor de 1 y valor de 2. Estas variables almacenarán el valor obtenido de cada dado una vez que se detengan. Así que private int valor de 1. Copio la línea y valor dado 2. Y las voy a inicializar a 0. Igual a 0. Una vez he terminado de definir las variables que utilizaré en este script, continuaré con la asignación de la instancia del mismo. Para ello utilizaré el método onEnable, el cual se ejecuta cuando el objeto está activo y es llamado. Así que void onEnable. Dentro del bloque del código del método onEnable, asignaré this a la variable instancia que acabo de crear. Utilizaré un condicional if para comprobar que esta asignación no se haya realizado con anterioridad. En caso de que el valor de la variable instancia sea nulo, indica que la asignación no se ha realizado. En el bloque del código del if, procederé a realizar la asignación de this a la instancia. Así que if, entre paréntesis, instancia es igual a null. Instancia es igual a this. Crearé un nuevo método o función llamado actualizar valor. Este método será público, ya que se accederá a él desde otro script mediante la instancia de este script. Además, recibirá un parámetro de tipo int llamado dado. Pongo public void actualizar valor y entre paréntesis int dado. Dentro del bloque del código del método actualizar valor, utilizaré una estructura if para comprobar si el valor de la variable valor de 1 es igual a 0. Si el valor de dicha variable es 0, significa que aún no ha recibido ningún valor, por lo que debo asignarle el valor que se pasó como parámetro en el método actualizar valor. Así que if, entre paréntesis, valor de 1 es igual a 0. Cuando el valor de la variable valor de 1 es 0, dentro del bloque del código del if, asignaré el valor de la variable dado a la variable valor de 1. Así que valor de 1 es igual a dado. Mediante un else, asignaré el valor de la variable dado a la variable valor de 2. Esto sucederá cuando el valor de la variable valor de 1 sea distinta de 0, lo que indica que ya se le ha asignado el valor de uno de los dados. Así que else valor dado 2 igual a dado. Con un nuevo if comprobaré si el valor almacenado en la variable de 2 es distinto de 0. Así que if, entre paréntesis, valor de 2 es distinto de 0. Cuando el valor de la variable valor de 2 sea distinto de 0, significa que se ha asignado el valor de los dos dados lanzados a cada una de las variables que contendrán dicho valor, y por tanto debo mostrar esos valores en pantalla. Voy a empezar por el valor del dado 1. Para ello, mediante la variable dado 1, que contiene la referencia al objeto testMeshPro, dado 1, accederé al texto que muestra dicho objeto mediante la variable test y le asignaré la cadena de caracteres dado 1, espacio, todo esto entre comillas. Utilizando el operador de concatenación más, añadiré el valor almacenado en la variable valor de 1, que es el valor del dado 1. Como la variable text del objeto dado 1 es un string, no almacenará un int. Por tanto, mediante el método toString, transformaré el valor almacenado en la variable valor de 1 de int a string, para que de esta manera pueda ser almacenado en la variable text. Así que pongo dado 1 punto test es igual a dado 1
espacio, más valor dado 1 punto toString. Ahora haré lo mismo con el dado 2. Así que copio la línea que acabo de crear y cambio todos los 1 por un 2 para mostrar el valor del dado 2. La cojo, copiar, pego y 2. Para mostrar el valor total de la tirada de dados en pantalla, usaré el mismo proceso utilizado para cada dado, de manera independiente. Accedo a la variable test de la variable valor total y le asigno la cadena de texto total, valor total, espacio, entre comillas. Utilizando el operador de concatenación más, sumo la cadena de texto con la suma de los valores almacenados en las variables valor de 1 y valor de 2. Esta suma la coloco entre paréntesis y, como hice anteriormente con el método toString, convierto el valor int resultante de la suma en un string, asegurándome de que la información pueda ser almacenada por la variable test. Así que pongo valor total punto tests es igual a valor total, espacio, más, entre paréntesis, valor dado 1 más valor de 2 punto toString. Voy a seguir implementando un nuevo método que será público, pues se accederá a él desde otro script mediante la instancia de este script. Este método se llamará limpiar valores y su función será establecer los valores de las variables valor de 1 y valor de 2 a 0 y mostrar los valores en pantalla como 0, de manera que cuando se realice una nueva tirada de dados, los valores anteriores no interfieran. Así que pongo public void limpiar valores. Dentro del método limpiar valores, asignaré el valor 0 a las variables valor de 1 y valor de 2. Así que valor de 1 igual a 0, valor de 2 igual a 0. Continuaré copiando las líneas que creé en el método actualizar valor para mostrar los valores en pantalla y las pegaré aquí para que los valores mostrados en pantalla pasen a ser 0. Así que selecciono estas tres líneas, control copiar, control V. Con esto finalizo el código del script control menú. A continuación abriré de nuevo el script control dado en mi editor de código. En este script realizaré un par de modificaciones para mostrar los valores de los dados en pantalla. En el método update, al final del bloque del código del if que comprueba que el dado está parado, agregaré un nuevo if que compruebe si el valor de la variable dado movimiento sea diferente de true. Para ello negaré el valor de la variable dado movimiento, por lo que solo se accederá al bloque del código del if cuando el valor de la variable dado movimiento sea false. Por tanto, el dado estará parado. Así que voy aquí, pongo if, entre paréntesis, dado movimiento, y lo niego poniéndole una admiración hacia abajo. Dentro del bloque del código del if, accederé al método público actualizar valor del script control menú. Para ello usaré el nombre del script seguido de un punto, luego el nombre de la instancia, en este caso instancia, seguido de otro punto y el nombre del método público actualizar valor. Como parámetro le pasaré el valor almacenado en la variable valor dado, que es el valor actual del dado. Pondré control menú punto instancia punto actualizar valor y valor dado. De esta manera, cada vez que los dados se paren, se actualizarán los valores en pantalla para mostrar el resultado de la tirada de dados. Para finalizar, en el método preparar dado, después de poner la velocidad del dado a 0, accederé al método público limpiar valores del script control menú. Para ello, utilizaré el nombre del script seguido de un punto, seguido del nombre de la instancia
en este caso instancia, seguido de un punto, y finalmente el nombre del método público, limpiar valores. De esta manera me aseguraré de que al realizar una nueva tirada de dados, los valores anteriores no interfieran en la nueva tirada. Así que bajo aquí y justo aquí pongo control menú, punto instancia, punto limpiar valores. Después de limpiar estos valores, solo nos falta poner en movimiento el dado. Para ello vamos a poner dado movimiento igual a true. Eso a Unity. Arrastro el script control menú al objeto canvas y con el objeto canvas seleccionado en el inspector puedo ver que se me muestran las variables dado 1, dado 2 y valor total que eran privadas y les pusimos el atributo serializedField. Lo que tengo que hacer es arrastrar cada una de los objetos test_test_mesh_pro a cada una de las variables que le corresponda. El objeto dado 1 a la variable dado 1, el objeto dado 2 a la variable dado 2 y el objeto valor total a la variable valor total. Y ahora ejecuto el programa. Cada vez que realicemos una tirada de dados nos saldrá un número aleatorio que se mostrará en los datos en pantalla. Se mostrará tanto el valor del dado 1 como el valor del dado 2 como la suma total de los dos dados. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos.